Buenas noches a todos. Vamos a dar pase a la última mesa del coloquio, a esta mesa magistral. Eh, Voy a presentar a los siguientes ponentes, empezando por Sandra Barbero Sereno, que es directora académica de DAU Holding Group y del Instituto Peruano de Logoterapia, Víctor Frank. Es especialista en logoterapia y en tanatología. También tenemos a Stephanie Romero Quiroga, psicóloga clínica, jefa del área clínica del Instituto Peruano de Logoterapia Víctor Frank. Tiene un diplomado en logoterapia y acompañamiento en situaciones límites, actualmente en formación de la corriente cognitiva conductual. Está también Luis Carlos Ramos Valdivia, psicólogo clínico, miembro del área clínica del Instituto Peruano de Logoterapia Víctor Frank, actualmente diplomado en tanatología. Y por último tenemos a Diana Ruiz Bartra, estudiante del último ciclo de Psicología Clínica, miembro del área clínica del Instituto Peruano de Logoterapia Víctor Frank, tiene un diplomado en logoterapia y acompañamiento en situaciones límites, actualmente en formación de la terapia dialéctica conductual. Esta mesa tiene por tema el duelo en la pandemia duelo, pandemia y esperanza, herramientas para transitar el duelo. Así que le doy pase a nuestros siguientes ponentes, por favor. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se escucha Sí, se bien? escucha. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, gracias por esta invitación de la universidad, por ustedes chicos. La verdad que es un gusto para mí muy grande, primero estar digamos, con estudiantes, con gente que está ya en la carrera, ¿sí? Y realmente, bueno, que hayan organizado esto es un gran desafío, una maravillosa convocatoria, excelentes profesionales, ¿no? Y creo que, bueno, en este tema tan necesario y tan importante que es el tema que nos acontece a todos, ¿no? Los que estamos en este equipo de primera línea, ¿no? Porque además de ser terapeutas, realmente creo que es importantísimo pensar que estamos actualmente, bueno, muy conectados con el tema de los acompañamientos. Yo hace muchos años ya me dedico al acompañar, ¿sí? Tengo muy buenos amigos en la universidad. Es más, les cuento que el primer seminario de logoterapia, el primero lo hicimos en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, así que yo he dado cursos en el área de extensión con Berta de la Portilla, quien es una amiga muy entrañable. Así que la propuesta de la logoterapia, la terapéutica del sentido, es una propuesta que también, de alguna manera, es una propuesta que la universidad es muy afín con toda la línea humanista que ustedes también están estudiando. A mí me toca abrir, tengo una alegría muy grande, ¿sí? Mi alegría es que estoy con el equipo, del área, digamos, del área de acompañamientos, del área clínica, que han hecho una muy linda presentación. Es un equipo que está trabajando a full, ¿sí? Pero más que un trabajo yo lo siento una vocación, ¿no? Una forma de realmente se involucran con las personas que acompañan, porque no solamente, bueno, ya van a ver el trabajo que estamos haciendo en este último tiempo, pero realmente, bueno, hay no solamente acompañamientos en duelo y demás, sino también el acompañar en distintas situaciones, ¿no? Bueno, a mí me toca abrir la mesa, así que me toca abrir la mesa y yo voy a presentarles un poco el tema del morir, ¿sí? El tema de la muerte. Y preparar un poquito, hay un video, yo no sé si puedo compartir la pantalla, podré compartir pantalla para que podamos ver yo voy a ir hablando y ustedes, voy a ir hablando sobre un video que van a ver. ¿Sí? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ¿verdad? Si me dan el permiso, ahí está. Gracias. Sí, pues. Excelente. Yo voy a, entonces, les voy a pasar este video, ¿no? Es un video donde vamos a ver
digamos, lo que implica la muerte en todas las culturas, ¿sí? En todas las tradiciones, ¿sí? El ser humano siempre ha estado interpelado, no es que ahora, siempre hemos estado interpelados. Lo que pasa que, digamos, no tomamos contacto, ¿no? No tomamos contacto con el tema de la pérdida. Casi, casi yo diría que es un tema tabú. En todas las culturas, en todas las tradiciones, de eso se encarga la tanatología, hay rituales. Lo que están viendo son distintas, distintas etnias, distintos rostros, ¿no? Porque la muerte acontece, ¿no? Acontece de muchas maneras. Acontece en el día a día, acontece en distintas situaciones. Este documental es un poquito largo, pero yo les voy a ir pasando un poco cómo son los rituales, ¿no? A la muerte siempre se la ha tenido que ritualizar. Lo que están viendo ahora, por ejemplo, es el ritual que se hace. Vieron que nosotros tenemos esa costumbre de pintar mandalas, ¿no? Pero el mandala, en realidad, que es una figura sagrada, es lo que se construye, ¿sí? En la cultura tibetana, ¿sí? Como verán, con esas pipas y arena de colores, mientras se espera que, o del otro lado del cuarto, ¿sí? En esa casa, hay alguien que va a partir. Fíjense, esto es lo que hacen, la rueda de la vida, ¿sí? Y a medida que se va terminando esto, es con arena, ¿sí? Esto es con arena, toda la gente alrededor va armando esta figura, y una vez que la persona parte, se desarma. Acá tenemos otro ritual en África, por ejemplo, ¿no? En África hay, como verán, están las mujeres por un lado, los hombres por el otro, ¿sí? Los niños, por ejemplo, en la cultura tibetana, ¿sí? Algo que a nosotros nos parece terrible, ¿no? Pero el niño en la cultura hinduista, en la cultura tibetana, el niño participa del proceso del deterioro, entonces, de alguna manera, del proceso del deterioro, ¿no? Fíjense que acá hay hay dos familias y hay distintos tipos de ropa. Por ejemplo, acá la ropa es blanca, cosa que nosotros el luto es negro. Luego tenemos, por ejemplo, acá tenemos también un ritual en África, ¿no? Acá tenemos el moribundo, que realmente se lo adorna si es una persona que ha tenido dinero en su vida, y fíjense que lo que ven atrás es el ataúd, ¿sí? El ataúd se construye en relación a la profesión que tuvo, ¿sí? Y les cuento algo, por ejemplo, ¿no? En estas culturas, hasta que el cuerpo se va deteriorando en ese lugar, ¿sí? Hasta que no vengan todas las mujeres, porque acá es, digamos, la cultura es una cultura poligámica, ¿no? O sea, hasta que estén todas las mujeres y ahí miren el ataúd, ¿no? Inclusive ahora, ¿ven? Miren, según los ataúdes son de acuerdo a la profesión o a la ocupación que haya tenido, ¿sí? La persona que va a partir, ¿no? Fíjense que les cantan, les lloran, les reclaman. La muerte es fiesta en esta cultura, ¿sí? La muerte es fiesta. Fíjense, bueno, acá tenemos los distintos rituales, ¿no? Hoy, en este contexto, en nuestra cultura, hay algo que está faltando, que es el ritual. Por eso es importante cuando acompañemos, fíjense también, cuando acompañemos, ritualizar con las personas, ¿sí? Hacer pequeños rituales de despedida. Fíjense aquí, por ejemplo, acá la muerte,
se le canta, se le hace caras graciosas, ¿sí? Se le va, se la mira desde un lugar distinto. No es muerte para estas culturas. La muerte para esta cultura no existe, ¿sí? Y quiero que ahora vamos a escuchar. Acá tenemos también el momento del moribundo, se lee el libro tibetano de los muertos, ¿sí? Y se hacen, digamos, ahora quisiera que cerraran los ojos, ¿sí? Un poquito y escucharan, ¿sí? Escucharan algo que que es una familia cantando un mantra. Vamos a ver. Ese es un mantra sagrado, ¿sí? Que mientras dura ese mantra, el alma se eleva al cielo. Y es una familia, ¿no? Es un canto que sale del corazón. ¿Mm? Es un canto que sale de la entraña, del ser, ¿sí? Y es un canto que surge a partir de una resonancia interna. ¿Mm? Yo creo que, bueno, pensar en este viaje que es, ¿no? La partida, que en este viaje que es, y les quiero sugerir a todos, un cuento que se llama Cuando el Gran Espíritu nos llama a casa. ¿Mm? Es una historia que sería muy interesante para ustedes si tienen pacientes, ¿sí? Que tienen que ritualizar, despedir. Este cuento cuenta la historia de una pareja de ancianos que se va despidiendo. ¿Mm? Él se va primero, ella le dice a él, ¿sí? Viejo, ya te vas a ir, y él le dice sí, que sí. Pero antes de irse, hay algo que Anuk, que es así el protagonista de este cuento, le dice a Koyuk, a su esposa: antes de irme, tengo que hacer un gran trabajo, que es que mi corazón esté liviano como una pluma. Entonces creo que de alguna manera su esposa lo ayuda, ¿sí? Lo ayuda. Esa es la tanatología. La tanatología es ayudar, ¿sí? Al que parte a poder soltar. ¿Mm? Yo creo que en algún punto, por eso les quise mostrar estas formas de vivir la muerte, estos duelos, estos dolores, esto de lo que implicó siempre para el ser humano la muerte. Es un misterio. Y es más, la muerte es una experiencia mística. Mística viene del misterio. Un misterio que
que no lo vamos a poder develar hasta que no lo transitemos, ¿sí? Un misterio que solamente lo vamos a poder teorizar. ¿Mm? Quizá hay algún místico que puede haber escrito, ¿sí?, alguna experiencia muy breve de lo que implicó o de lo que implica morir, pero realmente creo que el punto más importante de todo esto es acompañar a que las personas que nos toca guiar en el proceso, porque no solamente somos guías, ¿sí?, puedan tener un corazón ligero, de equipaje. Y creo que a todos nosotros nos toca eso a lo largo de la vida, ¿sí? Nos toca andar ligeros de equipaje. No me quiero extender más porque quiero darle la palabra a la gente, a mi equipo de trabajo, ¿sí?, que también, seguido a esto y a el primer gran tema, ¿no?, yo digo la logoterapia y la tanatología. La logoterapia, la terapéutica del sentido de la vida. La terapéutica del sentido. Logo significa sentido. Terapia significa sanar. Sanar a través del sentido. La logoterapia se ocupa del sentido de la vida y la tanatología se ocupa del sentido de la muerte. ¿Cómo encontrarle el sentido? ¿Sí? Ese para qué y no el por qué. ¿Sí? Así que bueno, ustedes que están ya en esta carrera maravillosa, ¿sí?, que es la psicología, los invito a hacer la aproximación a la logoterapia y a la tanatología a través de DAO Escuela de Vida, que es nuestro, ¿no? Nosotros, bueno, yo vivo acá en Lima hace muchos años, y los invito a conocer un poco más de la logoterapia y la tanatología a través de todo lo que hacemos. Así que le doy ahora sí el pase a mi equipo. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por conectarnos con este tema tan importante a partir de todos los aprendizajes que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida y también de tu propia experiencia profesional, ¿no? Muchas gracias, Luis. Bueno, perfecto. Tratando de vincularnos un poco también con los temas que se han abordado el día de hoy, ¿no? Es importante resaltar que desde la psicología se ha venido trabajando, aunque no lo suficiente sabemos, para intervenir en relación a la prevención del suicidio, ¿verdad? Que es de hecho el objetivo al que se debe como apuntalar, ¿no? Y que seguramente han podido ir conociendo y aprendiendo a lo largo del día, ¿no? A partir de todas las ponencias que han podido ver, muy, muy buenas, por cierto. Pero nosotros queremos, en este caso, centrarnos más sobre lo que pasa luego de que el suicidio ya es una realidad, ¿no? Que atraviesa no solo a terapeutas, ¿no? Que seguramente quizá han ido comentando sus experiencias, ¿no? A lo largo del día también las personas que presentaron, sino sobre todo a los deudos. Entonces, siguiendo en esta línea, ¿no? Vamos a comentar un poco, vamos a dar algunos alcances sobre cómo vivencian, ¿no?, el duelo por suicidio los allegados a las personas que tomó esta decisión, ¿no?, que se les denomina desde la psicología supervivientes. A ver. Perfecto. En primer lugar, debemos de tomar en consideración de que cuando hablamos de duelo por suicidio, estamos hablando de un tipo de duelo muy particular, ¿no? Con características diferentes y específicas. Aunque cada persona puede reaccionar de manera distinta ante un mismo suceso, y por eso sabemos que no hay formas como adecuadas o inadecuadas de llevar el duelo, ¿no? Existen ciertos elementos comunes a este tipo de duelo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, como han podido ver, está la necesidad de entender. Una muerte autoinfligida puede ser inexplicable para la persona
que, que es superviviente, ¿verdad? Porque además de ser repentina e inesperada, uno no puede como concebir o entender qué es lo que llevó a su ser querido a tomar esta decisión. Todo ello genera una serie de alteraciones a nivel de pensamientos, de emociones, de comportamientos, ¿no? Hasta fisiológicos, que iremos viendo más adelante, pero en este caso a nivel cognitivo, algo que se manifiesta comúnmente son diversos cuestionamientos internos en la búsqueda de poder ordenar la propia experiencia, los porqués, por qué lo hizo, por qué no me di cuenta, los y si le hubiese prestado más atención, si no me hubiese peleado con él o ella, ¿no? En aquella vez, de repente, la revisión obsesiva de conversaciones o momentos compartidos en la búsqueda de detalles que nos hubiesen dado cuenta de lo que la persona pensaba hacer. Todo ello en un intento de buscar respuestas y explicaciones a algo que difícilmente las tiene. Comprender y aceptar esa realidad será parte de las tareas del duelo. En segundo lugar está, como ya pudieron ver también, la culpa y la rabia, ¿no? Producto de este afán de entender, muchas veces la persona puede embaucarse en pensamientos circulares en relación a estos porqués, a estos y sís, a estos debía, que refuerzan este sentimiento de culpa. Por eso esta emoción es muy común en este tipo de duelos y de hecho es la que más perdura también, pero también es la que más daño hace. Muchas veces la base de esta culpa está motivada por esta creencia que podemos tener, ¿no? Claro, no consciente, ¿no? De que podemos controlar todo, ¿no? Todo lo que acontece en nuestra vida, incluso en la vida de otras personas, ¿no? Quizá si es que yo hubiese hecho esto, lo otro, quizás sería distinto, ¿no? Pero no necesariamente va a ser así. Sin embargo, llevados por esta culpa insana, a veces nos damos, como, no nos damos esta opción de poder como de repente disculparnos, ¿no? Por aquello que creemos que hemos hecho o que hemos dejado de hacer, ¿no? Sino nos quedamos más entrampados en estos pensamientos rumiativos, ¿no? Por eso como terapeutas debemos orientar a la persona a reconocer que probablemente nadie les ha enseñado a actuar en este tipo de situaciones, ¿no? Y probablemente tampoco tenían los recursos necesarios para reconocer o intervenir en este tipo de circunstancias, ¿no? Sin que esto represente, claro, dejar de validar su emoción y siempre promoviendo la aceptación de que, bueno, estos sentimientos quizá nunca dejen de acompañarlo, ¿no? Pero la idea es que digamos, pasado un tiempo y teniendo la oportunidad de elaborar este duelo de una manera más saludable, ¿no? La culpa esté mucho más atenuada y sea mucho más manejable. La rabia, por otro lado, es otra emoción muy común e intensa, sobre todo al principio de este tipo de duelos. La rabia puede darse hacia nosotros, ¿no? Justamente por esto los debía, ¿no? O hacia la persona que partió, por partir de ese modo quizá y dejarnos con todo este dolor. En muchas ocasiones es difícil expresar o incluso admitir que la persona doliente está sintiendo rabia, ¿no? Sobre todo porque, claro, hay esta idea de que cómo vamos a sentir como molestia o este tipo de emociones negativas, ¿no? Hacia una persona que no está viva, ¿no? Esto puede dificultar como que la emoción del duelo, ¿no? Además, que seguramente nos va a seguir conectando con esta culpa de la que ya estábamos hablando. Siguiente, por favor. Otro elemento muy característico, ¿no? Es el estigma y la vergüenza, ¿no? Bueno, sabemos que durante siglos el suicidio ha sido un tema tabú, y si bien hoy en día se toca un poco más, ¿no? Se visibiliza más, digamos, la experiencia de los dolientes no deja de estar atravesada por un nivel de estigma social que dificulta que se hable del tema, ¿no? Y que a veces buscan ayuda, ya sea por vergüenza o por miedo a ser deslegitimados o quizá cuestionados, ¿no? Justamente por esto que no se dio cuenta o que no lo pudo evitar, ¿no? Y a veces realmente ser cuestionados, ¿no? Por
por la desinformación que muchas veces prima, ¿no? En relación a esto. Esto hace que muchas veces los supervivientes oculten o mientan sobre la causa de la muerte, lo que resulta muy desgastante y dificulta elaborar la experiencia de duelo también. Siguiente, por favor. Es por esto que muchas veces, ¿no? Por todo esto que hemos comentado, y sumado además como a ciertas características más, ¿no? Este tipo de duelos puede tener características traumáticas, ¿no? Esto va a depender de muchos factores, entre ellos algunos circunstanciales. Por ejemplo, si fue uno mismo quien encontró al ser querido muerto, en qué estado se encontraba el cuerpo, de si pudimos despedirnos o no, de cómo se nos dio la noticia, del grado de convivencia o relación que teníamos con la persona, de si fue inesperado o si la persona ya había tenido otros gestos suicidas previos, ¿no? De si hubo nota de despedida o no. Son diversos los factores. También hay otros mucho más estructurales, ¿no? Como lo son, por ejemplo, los recursos que la persona ha podido desarrollar a partir de sus experiencias de seguridad y cuidado tempranas, ¿no? Recogiendo los alcances de Boris Cyrulnik en relación a la resiliencia. Y también a partir de factores vinculados a los recursos sociales e institucionales a los que puede acceder en la búsqueda de ayuda para afrontar esta crisis, ¿no? Ahí el equipo de primeros auxilios psicológicos o de intervención en crisis, ¿no? Cuando ocurren este tipo de eventos es fundamental para poder ayudar a que la persona integre de alguna manera esta experiencia y se encuentre como acompañada, ¿no? En este proceso. Es por todo ello que, muchas gracias, que la psicoeducación y el acompañamiento va a ser como bastante importante en este tipo de duelos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la psicoeducación, el poder informarnos más en relación al suicidio, ¿no? Nos va a hacer reconocer que este es multicausal, ¿no? Y quizás nos va a ayudar a elaborar un poquito mejor, ¿no? Y a suavizar estos sentimientos de culpa, ¿no? Y el deseo de estas explicaciones, ¿no? Puede darse, y en realidad es muy común que la persona busque por sí misma esta información en internet, ¿no? Y a partir de ello a veces llegue a estos grupos de ayuda que hay, ¿no? Y es muy recomendable que pueda inscribirse, ¿no? Y porque en este tipo de espacios, ¿no? Y también evidentemente en un espacio terapéutico individual, lo que va a ocurrir es que la persona puede tener un poco más de información y saber que lo que está atravesando es algo normal para las personas que han tenido este tipo de pérdidas, ¿no? Y saber además un poco más en relación a cómo irán evolucionando, además de evidentemente sentirse acompañados en este proceso tan difícil, ¿no? El poder prestar atención sobre estas reacciones, ¿no? Y los dolientes es fundamental para poder prevenir la configuración de un duelo más patológico que incluso puede aumentar el riesgo de suicidio. Siguiente, por favor. Para dar una mirada así panorámica, ¿no? De la evolución que suele tener ese tipo de duelo, lo he dividido en 3 etapas, ¿no? La primera es la de las reacciones iniciales o el shock inicial, ¿no? Los supervivientes suelen describir el día en que se enteran de la muerte de su ser querido como el día que su vida para y cambia para siempre, ¿no? Nadie está preparado para recibir una noticia así. Pueden producirse algunas reacciones defensivas y emocionales, bloqueo emocional, negación de lo ocurrido, incredulidad, incomprensión, ¿no? Debido a la existencia de repente de planes, ¿no? Estas emociones como rabia, enfado, autorreproches, culpa, tristeza, evidentemente, ¿no? Desesperanza, vergüenza, estos pensamientos como rumiativos, ¿no? Reacciones físicas y conductuales como síntomas de ansiedad, sequedad en la boca, molestias estomacales, opresión en el pecho, ¿no? Gritos, llantos, agitación motora, trastorno del sueño y la alimentación, hipersensibilidad, ¿no? Dolores, falta de energía, cansancio. Todos estos también son, digamos, síntomas que pueden ocurrir en duelos
más convencionales, por así decirlo, pero con la particularidad de esta búsqueda de explicación y estos pensamientos obsesivos, ¿verdad? Y bueno, por un tiempo, definitivamente, la vida de cada quien parece ligada a esta persona, ¿no? Que partió, muchas veces olvidando y relegando a las personas que quedan, ¿no? Es muy difícil aceptar la idea eh, de que nunca vamos a saber los verdaderos motivos que llevaron a la persona a tomar esta decisión, ¿no? Pero es parte de la aceptación que como terapeutas debemos de promover. Siguiente, por favor. La segunda etapa la vamos a considerar como el proceso, ¿no? Y esta es, digamos, un espacio que está sobre todo orientado a la acomodación de estos pensamientos como erróneos, ¿no? El saber que no necesariamente tuvimos la oportunidad de hacer algo, porque quizá la persona buscó ocultar estas intenciones, ya sea porque consideraba que nadie iba a poder ayudarlo, por protegernos y no hacernos sufrir quizá, o simplemente porque así lo decidió, ¿no? También sabemos ahora que no teníamos el conocimiento, ¿no? Sobre la conducta suicida y no podíamos haber adivinado que esto podía ocurrir, ¿no? Incluso a profesionales de la salud a veces puede como pasársele este tipo de indicios, ¿no? Bueno, saber también que si bien el suicidio se puede prevenir, ¿no? Por más que incluso la persona ya hubiese comentado algo al respecto, probablemente no sabíamos que de verdad lo iba a hacer, ¿no? Porque quizá si es que si lo hubiésemos sabido, hubiésemos hecho todo lo que estuviese en nuestras manos, ¿no? E incluso haciendo todo lo que estuviese en nuestras manos, no podríamos haber evitado, quizá, ¿no? No podemos estar vigilantes y alertas todo el tiempo, ¿no? Es imposible, no somos omnipotentes, ¿no? Todo esto nos va a llevar a tomar conciencia de que probablemente no teníamos el control, como de hecho era, ¿no? Y también nos puede conectar como quizá con otros miedos, ¿no? Y tornarnos sensibles en relación a lo que puede pasar con otros seres queridos, ¿no? En relación a otro tipo de situaciones o eventos a los que nos podríamos enfrentar también, ¿no? Eh, bueno, también es común que uno pueda empezar a tener algunos sentimientos o algunas emociones positivas, ¿no? Por qué sé yo, cuestiones muy circunstanciales, y empezar a sentir culpa por tenerlas, ¿no? Porque pareciera que estamos olvidando a nuestro ser querido, ¿no? Esta etapa en realidad nos ayuda a entender esto, que han visto a lo largo del día que el suicidio es multicausal y que no tenemos la culpa de lo que ocurrió, por lo que no merecemos castigarnos aún más de lo que ya duele naturalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya avanzado el proceso de duelo, ¿no? Aceptamos que lo ocurrido es un hecho que habrá cambiado para siempre nuestras vidas, pero eso no significa que no podamos seguir adelante de algún modo, ¿no? Entendemos y aceptamos que probablemente la persona sufría mucho, que por razones que quizá no entendemos, ¿no? La forma en cómo veían también la situación, producto de esto que llaman los expertos visión de túnel, ¿no? Quizá hacía que no puedan ver otra salida, ¿no? Probablemente su capacidad de afrontamiento y de toma de decisiones también estaba limitada por esta como distorsión cognitiva, ¿no? Respetamos que fue su decisión equivocada, quizá la peor de toda su vida, pero fue suya, ¿no? Entendemos que su sufrimiento probablemente le hizo creer que estaríamos mejor sin él o sin ella, probablemente pensó que con su muerte nos iba a aliviar un nivel de carga, ¿no? Que podía significar para nosotros en un futuro y que de algún modo u otro saldremos adelante. Comprendemos que probablemente no quiso hacernos sufrir, aunque no supuso que iba a ser tan doloroso para nosotros, ¿no? Les perdonamos y nos perdonamos por ser simplemente humanos. Nos damos permisos para volver a reír, para disfrutar, porque entendemos que forma parte de la vida misma, ¿no? Y comprendemos que nunca vamos a olvidar a nuestro ser querido, ¿no? Que muy por el contrario, ¿no? Podemos sentir que nos acompaña, ¿no? Y que les gustaría vernos sonreír. Es una forma de honrarlo también, ¿no? Siguiente, por favor.
a modo de síntesis y tratando de dar así una pincelada rápida por todos los puntos que se han ido abordando, ¿no? De manera dispersa. En relación a las emociones, eh, se puede como resaltar que es importante saber que todas las emociones son válidas, incluso estas que parecen negativas como la rabia y la culpa, ¿no? Y pueden darse en cualquier momento del proceso con la intensidad que en ese momento así lo necesitemos, ¿no? Sin la necesidad también de que haya un orden, ¿no? También saber que, que la persona doliente, ¿no? Debe darse permiso para sentir esas emociones y para expresarlas, ¿no? Pero que también tiene el derecho de hacerlo en el momento en que se sienta listo y en un lugar seguro y contenedor, ¿no? Eh, con el paso del tiempo y si el duelo se elabora de manera adecuada, lo que se facilita obviamente si es que participa de un grupo de apoyo o estos espacios terapéuticos, ¿no? La persona puede ir aceptando nuevamente emociones positivas con más naturalidad. Algunas emociones como la culpa y la tristeza pueden permanecer, pueden seguir acompañándolos, ¿no? Pero como que aprendemos a manejar su intensidad y a convivir con ellas. En relación a la conducta, una vez superado este shock inicial, es común que las personas se embauquen en conductas de evitación, ¿no? A veces, no sé, centrarse en el trabajo, o de repente el escoger silenciar o mentir sobre la causa de muerte, o quizá conductas adictivas, ¿no? Em, en la búsqueda de autocastigarse por esta culpa, ¿no? Para algunas personas la necesidad de comprender también les impulsa a una búsqueda intensa de información, ¿no? Por internet. Y ahí pueden encontrar estas asociaciones que comentamos o grupos de apoyo y bueno, y entrar en contacto es de hecho recomendable, ¿no? Y al cabo de un tiempo, si es que se ha podido recibir esta ayuda, ¿no? Es más fácil para la persona poder como hablar del tema y reconocerlo, ¿no? Pero también es importante saber que siempre van a haber fechas, situaciones, personas que nos conecten nuevamente con ese dolor y que eso no significa que hayamos retrocedido en el duelo, sino que es parte de, ¿no? En cuanto a las relaciones sociales, es importante entender que a veces nuestros seres queridos no van a saber cómo manejar esta situación, ¿no? No van a saber cómo de repente ayudarnos, ¿no? O quizá a veces están elaborando su propio duelo, ¿no? Y bueno, y quizá a veces no quieren hablar del tema, ¿no? Y no es que no les importe lo ocurrido, sino que es la manera que han escogido también de cuidarse, ¿no? Es difícil hablar de esto, ¿no? Sin embargo, es ideal poder encontrar un espacio para poder hacerlo con naturalidad, ¿no? Porque va a ser como fundamental para ordenar esta experiencia y para poder como expresar todo esto que sentimos que necesitamos hacerlo, ¿no? Y a partir de ello integrar la experiencia, ¿no? Que es el gran reto, pero que, digamos, se debe apuntar a eso, ¿no? Saber siempre que la persona tiene derecho de escoger a quién le dice qué cosa, en qué nivel, ¿no? Y cuando se sienta lista, ¿no? Pero que sí es importante que pueda como hablar del tema, ¿no? Por eso es común que muchas veces las personas que han sobrevivido a este tipo de duelos se alejen de ciertas amistades y más bien como empiecen a establecer otras nuevas, ¿no? Con otras personas que también han vivido estas experiencias. Bueno, con el paso del tiempo, ¿no? Dentro del dolor, las personas se pueden ir sintiendo mejor, ¿no? Algunas personas han adquirido bastante información y pueden como incluso iniciar, ¿no? Espacios también de apoyo o grupos, ¿no? Para poder como, o crear blogs, ¿no? Para poder de repente acompañar a otras personas que estén atravesando esta misma situación, ¿no? Bueno, estas actividades, aunque puede como que movilizarlas emocionalmente, evidentemente porque las conectan con su propio dolor, también les resulta positivo y les ayuda a avanzar en su propio duelo, ya que genera un sentimiento de que no estamos solos, ¿verdad? Y también los conecta con un sentido vital, ¿no? Que los fortalece, que de hecho es muy logoterapéutico, ¿no? El poder encontrar esta forma de canalizar el dolor.
¿no? Ahora, Luis Carlos y Stephanie les van a comentar sobre algunas herramientas que se puede utilizar en el acompañamiento terapéutico a este tipo de dolientes. Muchas gracias, Diana. Gracias. Y bien, buenas noches con todos. Vamos a hablar ahora acerca de, bueno, de lo que es acompañar. Ya hemos estado conversando acerca de lo que es la muerte, cómo es que se da en distintas culturas, incluso lo que es el duelo, por ese tema tan sensible también que es el suicidio, ¿no? Pero, ¿qué es el acompañar? Y en un contexto como este, que es del duelo, de una pérdida que finalmente termina siendo irreparable, no podemos quitarle el dolor a la persona. No hay forma de poder deshacer esa situación que está viviendo. Las personas se están enfrentando a una situación que lo desborda, ¿no? Entonces, nuestro rol un poco como acompañantes en ese momento es acompañar a que la persona o colaborar a que la persona pueda experimentar este inconsciente espiritual que tiene. ¿Y por qué lo llamamos inconsciente espiritual? Porque hay algunos aspectos de su espiritualidad con los que probablemente no esté entrando en contacto. Entonces, de esta manera la persona puede reconocer esos valores subyacentes que tiene y así poder tener un contacto con su voz verdadera, con esa conciencia, ¿no? Entonces, para poder ampliar un poquito más este concepto o este rol de lo que es el acompañar, de hecho que cuando hablamos de espiritualidad vamos a tratar un poco más adelante estos aspectos como es el autoapartarse y la autotrascendencia, ¿no? Y la idea un poco también es empezar a facilitar caminos. ¿Por qué facilitar caminos? Porque es mostrarle a la persona de repente algunos aspectos de su psique que son bastante rígidos, que no están muy dispuestos a cambiar o no lo han querido hacer. Incluso también caminar junto al consultante. ¿Y por qué caminar junto al consultante? Porque les vamos a hacer una compañía en este momento para de alguna forma tratar de aliviar su dolor, para poder sostenerlo. Aunque ya veremos que sosteniendo al otro, también nos sostenemos a nosotros. También levantar la lámpara. ¿Y a qué se refiere levantar la lámpara? Con esto tratamos de entender de que la persona pueda visualizar que a pesar del dolor, a pesar de la situación que está viviendo, hay aspectos positivos en su vida, vínculos que aún puede aprovechar, situaciones o circunstancias que siguen haciendo que tenga una vida valiosa. También proporcionar herramientas. Y estas herramientas, y a través de estas herramientas la persona puede ver la forma en la cual ama, la forma en la cual se vincula, se entrega al otro, incluso la forma en la cual sufre esta persona. Y veremos cómo es que hay también una situación real y por otro lado un significado ante esta situación. También buscar alternativas, cosas que pueda hacer la persona de aquí en adelante ante esta situación que le está tocando vivir. Y como lo mencioné en un principio, poder percibir este inconsciente espiritual, justamente estos aspectos humanos, netamente humanos, o características netamente humanas como el autoapartarse y la autotrascendencia, para justamente poder un poco empezar a salir de manera muy amorosa, claro, de este ensimismamiento que causa el dolor por situaciones como estas, ¿no? Y bien, entonces, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a acompañar en esta situación? Entonces aquí Martin Buber nos trae una propuesta bastante interesante que nos va a ayudar a entender un poco, nos va a ordenar un poco las ideas de cómo da esto, ¿no? Y la idea sería generar una comunicación dialógica. ¿Y a qué nos referimos? Toda comunicación en sí es un diálogo, ¿no? Y dentro del diálogo está embebido o contenido el lenguaje, ¿no? Es decir, cuando queremos dialogar con el otro, vamos a hacer uso del lenguaje y vamos a tender este puente que es la comunicación. Pero no necesariamente el lenguaje o todo lo que es el lenguaje nos va a permitir entender al otro, ¿no? El lenguaje ahí se nos puede presentar incluso como una pared, ¿no? Como un límite. El lenguaje es posibilidad, porque nos permite tener ese puente con el otro, pero también nos presenta un límite, porque el lenguaje podría ser meramente un intercambio de ideas. Solamente es hasta que podamos entender la alteridad del otro, es decir, comprender la semejanza que tiene el otro conmigo mismo, de que somos tan iguales,
que podríamos tener una comunicación dialógica, en el cual vamos a entrar en contacto con el otro, ¿sí? Entonces el lenguaje podemos entender de que es posibilidad porque nos permite la comunicación, es límite porque nos limita a comprender al otro si es que solo nos quedamos en la etapa del lenguaje, y también es cancelación porque incluso a través del lenguaje podríamos cancelar al otro, podríamos tener ideas preconcebidas que nos limitan a la comprensión de quien está al frente o al lado de nosotros. Sin embargo, el diálogo, como dice aquí, nos invita a reconocer al otro en su alteridad, en aquello, si bien es cierto, es diferente porque tenemos contextos socioeconómicos, culturales, educativos, experiencias, cada quien tiene experiencias distintas. A pesar de ello, el otro sigue siendo o es una persona que siente tanto como siento yo. Somos como dos personas paradas frente al mar, cada quien pensando diferente, pero experimentando el mar o la vida de la misma manera, con las mismas capacidades. Entonces, para entender un poquito mejor esto, Buber nos plantea estas formas o relaciones de vincularnos a través del yo-ello como una distinción natural y a través del yo-tú como una vinculación natural. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Cuando Buber se refiere a una relación yo-ello, se refiere a que me estoy un poco que apartando del otro. No lo estoy entendiendo como la persona que es, como la libertad, como el individuo que tiene una capacidad de sentir y una libertad de elegir y de hacer, y con sus emociones propias, sino es que lo voy a cosificar, lo voy a despersonalizar, incluso llegando a relaciones de dominación y utilidad. Entonces, y es claro esto, ustedes véanlo, por ejemplo, muchas veces a las personas ni siquiera las llamamos por su nombre, ¿no? A veces porque no las conocemos, obviamente, pero a veces nos quedamos solamente con la etiqueta de quien tenemos al frente. Por un lado, por ejemplo, tenemos a la persona que nos viene a hacer, por ejemplo, un servicio y es el repartidor, o es el taxista, o es el cobrador, o si trabajamos con alguien, de repente es el compañero de trabajo, es el contador. Y la persona que está detrás de esa etiqueta, ¿dónde está? Un poco que ahí estamos teniendo relaciones de utilidad, ¿no? Y el problema está cuando nos centramos solamente en ello, porque un poco que empezamos a cosificar a la otra persona. Y eso nos genera distancia, no nos permite entrar en conexión con el otro. Cuando atendemos a pacientes, también puede ocurrir ello. Cuando la persona pierde su identidad ante nosotros y termina siendo solamente el paciente o el consultante o el acompañado, y deja de ser Roberto, María o la persona que está sintiendo al fin y al cabo. A ver, voy a ver lo del audio. ¿Me están escuchando bien ahora? ¿O se escucha un poco bajo aún? Todavía se escucha un poquito bajo. Un poquito bajo. A ver. Ahí está, perfecto. Sí, ahí está. Muy bien, listo. Gracias por avisarme. Muy bien, entonces, cuando tenemos unas relaciones de este tipo, yo-ello, estamos generando como que un espacio y no estamos entrando en contacto realmente con el otro. Incluso esas relaciones podrían tornarse violentas, ¿no? Porque voy a violentar el espacio del otro. Pero cuando tenemos una relación de tipo yo-tú, estoy comprendiendo que la persona que está al frente, que está al otro lado, siente tanto como yo y que tiene también sus propios significados respecto a lo que es la vida o las experiencias que pueda estar teniendo. Entonces formamos relaciones de coparticipación, de reciprocidad. Y a través de ello es como podemos penetrar en la esencia del otro. Y finalmente es lo que queremos para que haya una comunicación dialógica. Y de eso se trata, de penetrar en la esencia del otro. Debemos de tener en cuenta de que por un lado solemos o tendemos a tener relaciones de espacio-tiempo con las personas, de temporalidad. Es mi profesor, es mi compañero de clase,
es la persona con la que estoy en el bus, con quien estoy trabajando, etcétera. Relaciones que están mediadas por el espacio y tiempo, cuando en realidad el ser humano es más que espacio y tiempo. Somos más que pura psicología o puro cuerpo físico. En realidad el ser humano es posibilidad. Y es de esa manera que lo debemos de entender, posibilidad como capacidad de decisión. Eso es el ser humano. Y sobre todo es libertad, porque tiene la libertad de elegir, más allá de sus condicionamientos, más allá de las situaciones que esté viviendo. Pero bien, ¿cómo poner en práctica todo esto? ¿No? Suena interesante este tipo de forma de relacionarnos con el otro, pero ¿y cómo lo hago? Ya Viktor Frankl nos mencionaba de que, por ejemplo, con el mero uso solamente de dinámicas o de técnicas, también terminamos cosificando al otro, porque lo vamos a etiquetar. Haces una aplicación de una prueba de personalidad y te puede salir narcisista, histriónico, y eso es la persona. Realmente esa etiqueta solamente es la persona. Terminamos cosificando y nos terminamos apartando de la esencia del otro. No entramos en contacto con su realidad. Entonces, la idea de aquí o la propuesta es la escucha fenomenológica, y a través de este tipo o actitud fenomenológica vamos a poder entrar en contacto con la esencia del otro, vamos a poder comprender sus significados. Entonces es a través de esta escucha que vamos a establecer una relación dialógica con el otro, en el cual voy a comprender su realidad. Cuando entablamos este tipo de comunicación con el otro, no vamos a entender lo que nos dice a través de las interpretaciones que vayamos a hacer. Es decir, esas categorías o pensamientos o preconceptos que teníamos, los dejamos de lado y nos vamos a quedar con la referencia de quien habla. Vamos a entenderlo a partir de ahí, de sus referencias. Vamos a poder, vamos incluso a explorar esos significados explícitos e implícitos dentro de lo que nos está diciendo. Y a través de reconocer esos significados explícitos e implícitos, vamos a ir más allá de la palabra. Vamos a poder escuchar sus pensamientos, vamos a poder escuchar sus emociones. Y ustedes dirán, ¿cómo conozco la emoción o el pensamiento del otro? ¿En qué ciclo, en qué curso me enseñan eso? Y realmente no es que se lo vayan a enseñar a escuchar realmente de esa manera, sino es que a través de esta escucha y a través del apartar estos prejuicios que yo pueda estar teniendo, voy a poder indagar acerca de los significados que le da la persona a aquello que está diciendo. Para esto es importante que podamos silenciar, pero no solamente silenciar nuestro verbo o lo que podamos decir, sino también poder silenciar la mente. Esas cosas que vamos maquinando, ese caminador que está todo el tiempo ahí, ¿no? Pensando cosas, detenerlo y entregarnos al otro, estar atentos a lo que nos dice el otro, y en ese estar atentos a lo que nos dice el otro, estar atento a las repercusiones que tienen aquellas palabras en mí. Entonces, ahí viene lo que nos dice Buber, porque a través de la escucha del otro también me escucho a mí mismo. A través del contacto que tengo con el otro, entro en contacto conmigo mismo e incluso con mis propios conflictos, y me voy entendiendo. Termino realizando una relación de coparticipación en la cual ambos estamos creciendo. Y entonces, con este silencio que estamos logrando, la persona va a recuperar la capacidad de oírse, porque nosotros vamos a estar reflejando esos pensamientos o aquello que nos va diciendo. Vamos a cuestionar a través de una curiosidad amorosa y muy interesada, y la persona va a poder escucharse realmente. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está sintiendo? Y necesitamos ahí del cuestionamiento reflexivo. ¿Y cómo es este cuestionamiento reflexivo? Es preguntarle, ¿y para ti qué significa aquello que estás diciendo? ¿Para ti qué significado está teniendo la muerte? El fallecimiento de tu hermano, de tu hijo, de tu madre, ¿qué significa para ti en este momento? Y le permitimos a la persona que pueda sacar esos significados que está teniendo. ¿Qué te llevó a actuar así?
¿Por qué lo hiciste? ¿Qué otras alternativas de solución tenías? No estamos tratando nosotros de adecuar o de encaminar a la persona bajo alguna teoría o bajo algún modelo psicológico. No, estamos simplemente haciendo que la persona pueda recuperar esa capacidad de escucha a través de la atención a esos significados que va teniendo. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a formar una atmósfera permisiva y de revelación. A tener una atmósfera permisiva, es decir, en la cual no estamos juzgando y la persona siente la libertad de poder expresarse, va a empezar a revelar estos aspectos que incluso muchas veces no ha comentado a nadie. Los va a empezar a decir. Y en esos aspectos que va diciendo, nosotros nos vamos a dar cuenta de aquello que lo perturba, de aquello que resuena más en esa persona y ponérselo sobre la mesa. ¿Qué significa para ti ello? ¿Por qué tiene esa resonancia en ti esto que me cuentas? Y ante ello, sí podría haber una especie de intervención o una intervención en ese punto, porque podríamos reflexionar acerca de lo que sufre y podríamos separar realmente el evento que nos está causando el dolor con el significado que le estamos asignando a ese evento. Y ante esta ampliación de conciencia, la persona puede elegir por qué realmente quiere sufrir, por qué dolor se va a querer conectar finalmente. Esta imagen que tenemos aquí, vemos a dos personas. Parece que una sostiene a la otra o que una lleva a la otra. No se nota bien, no se identifica bien finalmente qué es lo que está ocurriendo, pero ambos están hechos de lo mismo, de diferente forma, pero están dibujados con los mismos colores, con trazos muy similares, están hechos básicamente de lo mismo. Y este es el acompañar, esta es la escucha, esto es entrar en el mundo del otro. Y a través de ese entrar en el mundo del otro, la otra persona se le brinda la posibilidad de curarse, no de curarla, sino que ella, esa persona, pueda tener esa posibilidad de poder sanar esas heridas, de poder asumir una actitud distinta o diferente ante el evento que le está ocurriendo. Muy bien, ahora sí doy pase a mi compañera Stephanie. Gracias, Luis Carlos, por comentarnos todos estos aspectos tan significativos que surgen en un ambiente de acompañamiento, en un proceso terapéutico que estoy segura que muchos de ustedes van a llegar a este paso, a este evento tan significativo también, que es el estar al lado de una persona, sostenerla, ¿sí? Y para ello hay herramientas, y hoy les voy a comentar 3 que propone Viktor Frankl, ¿sí? Compasión. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan compasión? ¿Sí? En nuestra sociedad está un poquito este término confundido por la pena, por la lástima, y eso es lo que un psicólogo no debe sentir hacia su acompañado, ¿sí? La compasión se trata de una actitud sutil, profunda y compleja que requiere por nuestra parte de atención, intención y trabajo. Cómo poder trabajar el sufrimiento sin sentir pena, sin dejarnos llevar por esta afectividad, ¿sí? En el doliente nos referimos a que éste se pueda mirar también con unos ojos de compasión qué es lo que está sintiendo y evitar el rol de víctima, ¿sí? Que se quede en este papel de sufrimiento y pueda trabajar en ello. ¿Qué carácter, qué postura va a tomar para no quedarse en el dolor, para no quedarse en el sufrimiento? La compasión se dirige entonces a poder eliminar este dolor y a producir bienestar en quien sufre, ¿sí? Es realmente importante para poder potenciar distintos aspectos, distintas áreas en nuestra vida, porque muchas personas cuando pasamos por este proceso de la pérdida de alguien, dejamos de hacer cosas cotidianas. Entonces nosotros debemos promover desde la compasión que puedan volver a retomar su sentido de vida.
Por ejemplo, ahí viene una madre que ha perdido a su hijo por suicidio, ¿ok? Es un momento muy doloroso, pero es su primera sesión y un error que cometen muchas personas, muchos terapeutas, y lo he cometido, es decir, yo comprendo tu dolor. Si te cruzas con una madre histérica y confrontativa, te va a decir, tú no eres madre, tú no comprendes mi dolor, tú has perdido a alguien por suicidio. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, no dejarnos llevar por esta cuestión afectiva, por las emociones, ¿sí? Realizar un parafraseo más adecuado, con señalizaciones precisas, no mostrar nuestra angustia al paciente, ser un poquito más auténticos y más sinceros, tal vez, en simplemente ofrecerles una comunicación no verbal a través de un gesto. Cuando teníamos esta oportunidad de estar en contacto, tal vez una mano sobre tu hombro, ¿no? Bien, seguimos con la siguiente herramienta que nos propone Frankl, que es el autodistanciamiento. Distanciarnos consiste en poder separarnos de esta parte psicofisiológica, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente, todos estos procesos cognitivos y procesos emocionales, y cómo lo vamos a realizar, cómo va a poder hacer el terapeuta en que se pueda distanciar el acompañado, ¿no? Es poner una pausa, es a través de toda esta psicoeducación, tal vez, y señalizaciones, en donde el hombre pueda ser responsable de sí mismo y decidir cómo va a enfrentar, cómo va a afrontar este proceso. En realidad, él es el único que tiene que estar comprometido primero y luego al lado de su acompañante, que lo va a ayudar a aliviar este dolor. Y uno de los primeros pasos en realidad es que está asistiendo a terapia, está asistiendo a consulta, quiere sanar esa herida, quiere sentirse mejor. Entonces, lo va a poder hacer a partir del autodistanciamiento porque llega a autocomprenderse, puede llegar a identificar sus pensamientos, que tal vez eran los que más lo atacaban, sus sentimientos también, que como mencionaron, la culpa es un gran sentimiento que perdura por mucho tiempo, ¿no? Y a partir de esa identificación, realmente la persona se llega a dar cuenta que tal vez no solamente está sufriendo porque perdió a su hijo, ¿no? Como en el caso que les mencioné, sino tal vez llega a comprender que tiene que aceptar que tal vez se equivocó en algunas conductas que ofrecía como madre. Entonces, tiene que aceptar que no fue perfecta, que nadie lo es. Y esta autoaceptación también es difícil, ¿sí? También otra de las cuestiones que nos ayuda con el autodistanciamiento es que la persona aprende a autorregularse. Podemos tener este equilibrio emocional donde podemos controlar de alguna manera nuestros impulsos, ¿sí? Buscan regular esta estabilidad y experimentarla de otra manera. También tenemos la capacidad de autoproyectarnos. ¿Cómo así? Darnos cuenta de algunos procesos, de algunos aspectos que no nos satisfacen para decir, bien, ya no me quiero comportar de esta manera, entonces me gustaría comportarme como con menos dolor, con menos rabia, con menos furia, con menos escarbar qué fue lo que hice mal, qué fue lo que pasó. Bien. ¿Seguimos? Y finalmente, con estos pasos, llegar a la autotrascendencia, que Frankl se refería a que es abrirse hacia afuera o percibir el entorno con una mirada nueva y a reconocerse a sí mismo como un miembro activo en la sociedad. La capacidad de expandir el ser, traspasando la percepción
nuestra percepción que solamente nos otorgaban nuestros sentidos, que solamente nos otorgaban nuestros pensamientos tal vez distorsionados, al solamente sentir dolor, al solamente sentirnos víctimas. Pero cuando nos hacemos responsables de que queremos aprender de esta situación, a pesar de que ha sido dolorosa, a pesar de que ha sido difícil, podemos llegar a poder mirar a otro, a mirar a nuestro costado, a mirar a la persona que ahora tenemos presente físicamente, ¿sí? Y poder hacer algo por esa persona, porque ya tenemos un panorama más amplio, ¿sí? Tenemos una perspectiva más profunda. Y bien, les confieso algo, nosotros hacemos entrevistas a las personas que se quieren formar como tanatólogos y como logoterapeutas, y muchas de estas personas tienen esta motivación, la principal motivación, que es querer ayudar a los demás. Y algunos, muchos, por no decir el 100%, han pasado por una experiencia de pérdida. Entonces, ¿cómo estas personas han podido sanar esa heridita o están en el proceso para poder después también ayudar a otras personas a sanar esa herida? Y eso es algo que debemos fomentar y promover como terapeutas. Que no estoy diciendo que sea una tarea fácil en realidad, el tiempo va a variar en cada persona y bien, no dejarnos llevar por la emoción. Eso es muy importante como terapeutas. Ahora les voy a comentar un programa que hacemos en DAO Escuela de Vida. Se llama el programa Te Escucho, que es un servicio de acompañamiento psicológico gratuito. ¿Sí? Este programa lo hemos empezado en julio. Estamos muy orgullosos por el alcance que se ha tenido en este programa. Iniciamos únicamente con intervenciones en crisis, ¿sí? Que eran un poquito más cortas, y ahora brindamos un proceso de 10 sesiones. Si son brindadas por el equipo de psicólogos que somos nosotros, son hasta un poco más, ¿sí? Pero como les comento, el gran alcance que hemos tenido desde el 2 de julio que comenzamos, tenemos más de 260 personas que han pasado por Te Escucho, ¿sí? Hemos tenido 60 procesos finalizados y atendemos de todo, porque nosotros somos 4 en el equipo, pero en realidad hemos tenido que pedir ayuda. E imagínense que esta ayuda ha alcanzado 40 voluntarios que forman parte de nuestro equipo, voluntarios egresados en tanatología o logoterapia, y algunos en el último semestre de la formación, que se especializan de todo un poco, en realidad. Quise mostrar a los estadísticos para que vean realmente cómo va la relevancia, ¿no? En esta coyuntura actual. Nosotros atendemos a personas de otros países y sí, en definitiva, el duelo ha sido los casos que más hemos atendido. Y sí, han habido duelos por COVID, que es un evento significativo, por eso el psicólogo debe estar en constante información por los eventos que puedan ocurrir en nuestra sociedad. Acá los tanatólogos se han encargado bastante de poder sanar estas heridas a través de distintas técnicas, también de los rituales que comentaba Sandra en un inicio, que cuando es duelo por COVID uno se pierde esta posibilidad, ¿no? Ahora es todo muy distinto. Bien, hemos tenido 2 casos de intentos de suicidio que en realidad decidimos derivarlo a un centro especializado, pero si se dan cuenta también tenemos números elevados en depresión, en problemas de familia, que son factores de riesgo a que una persona pueda cometer un acto como el suicidio. Entonces, somos los acompañantes que estamos alerta ante estas personas que buscan ayuda. Y como les decía, estoy totalmente orgullosa del equipo porque en realidad se enteran por personas que están dentro del programa, por las redes sociales, y es para público abierto. Como le digo, hemos atendido a personas y seguimos atendiendo a personas de otros países, en su mayoría de Perú, y estamos alcanzando grandes niveles, ya que a la semana atendemos a más de 150 personas, tenemos ahora más de 1.500 atenciones desde que empezamos. Entonces
Es un gran trabajo que estamos realizando y todo esto, sí, si bien es cierto, es gratuito, se da un trabajo de calidad supervisado, capacitado constantemente y nada, así que si conocen a alguna persona, realmente invitados totalmente. Como les digo, es para público abierto. Y nada, ya le doy paso a Sandra para que pueda comentar un poquito más algunos aspectos para finalizar. Bueno, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto, bueno. La verdad que el trabajo que tiene hecho el equipo con el programa Te Escucho, ¿sí? Es un trabajo de supervisión, de acompañamiento, de seguimiento, ¿sí? Y sobre todo, bueno, de que estas bases que tenemos, que también las explicó Luis Carlos, ¿no? Con el enfoque fenomenológico, que también presentó también Diana en relación a, digamos, a los momentos, a esas instancias, hacia ese proceso, ¿no? Y también Stephanie, bueno, lo supervisa junto con los chicos, y bueno, falta un integrante que es Valeria, que también está en el equipo. Realmente todo esto está situado en algo que yo siempre digo, que es que, digamos, uno no elige la profesión no se elige, ¿sí? Y los enfoques también. Yo creo que hace muchos años, sí, elegí la logoterapia, ¿sí? Como parte de un camino, ¿no? Personal, primero, porque creo que también eso es muy importante, pensar que los enfoques también tienen que ver con uno. También la tanatología, a partir de mis propias pérdidas, ¿sí? Hace muchos años también, del trabajo con la tanatología. Y yo creo que esto es un punto fundamental, ¿no? O sea, ahí tienen en pantalla unos libros que escribí, que son los que me he dedicado durante muchos años, ¿sí? A escribir estos libros. Uno se llama Lo que duele se llama vacío, que es la propuesta del vacío existencial, ¿sí? Y en el abordaje de varios personas que he acompañado con vacío, pensemos que esta es la época donde el vacío de alguna manera se manifiesta. Luego escribí De la pérdida de la esperanza. Ese libro es el primer libro que escribí, ¿no? Luego, posteriormente, después perdí a mis padres, ¿no? Y quizá a veces lo que uno escribe no tiene, digamos, yo digo, a veces la realidad supera, ¿no? Pero ese fue mi primer libro, y después del duelo, ¿no? Son libros que tienen una parte teórica y también una parte vivencial, ¿no? O sea, para que ustedes puedan trabajar con el consultante, ¿no? Algunas propuestas que les hago. Y hay otro libro que se llama Herramientas para acompañar, ¿sí? Que también es un libro muy importante dentro del enfoque humanista, ¿no? Porque, como bien lo explicó Stephanie con el autodistanciamiento, proponer herramientas para que la persona pueda autodistanciarse a pesar de todo, ¿sí? A pesar de lo que se vive. Así que, bueno, de mi parte, agradecerles a todos. Ha sido muy, bueno, sé que estamos cerrando, creo que el coloquio. Ahí está el programa Te Escucho, ¿sí? En el programa Te Escucho hay logoterapeutas y tanatólogos de toda Latinoamérica, porque el programa es internacional, tenemos pacientes de muchos lugares del mundo. Hoy esto es lo que esta pandemia ha hecho, ¿no? Que es que no hay fronteras. Así que muchas gracias, chicos, y gracias a mi equipo. Estoy muy contenta y muy orgullosa y los que quieran estudiar logoterapia y tanatología son muy bienvenidos. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Ahora quiero pasar a la ronda de preguntas. Los invito a todos, chicos, chicas, a todos los que nos escuchan, que por favor mándenme sus preguntas para que los ponentes puedan responderlas. En todo caso, ha sido muy interesante todo lo que nos han expuesto nuestros ponentes de DAO. Sobre todo, ha sido muy informativo conocer más sobre la tanatología y el proceso terapéutico del duelo en casos de suicidio, ¿no? Que realmente no es muy conocido. Y también lo que significa acompañar al deudo y sobre su programa que sirve para acompañar a los dolentes, a los que sufren, ¿no? Que es Te Escucho. Así que aquí me llega la primera pregunta de Mafer Etzebio, y es, ¿qué resulta más difícil al brindar el acompañamiento? ¿Qué les resulta a ustedes más difícil? Bueno, yo te diría algo que después le quiero dejarle a los chicos, ¿no? Eh, para mí, para mí, a pesar de que son muchos años en los cuales estoy en la tarea de acompañar, lo más difícil, sí, es el trabajo que tenemos que hacer los terapeutas para realmente dejar que ver el potencial, ¿sí?, que tiene la persona para poder resurgir, resiliar, ¿no? O sea, porque a veces digamos, en el acompañar, tenemos como esa deformación profesional de ver aquello que no tiene, de ver la herida, de lo que le falta, de ver el padecimiento, ¿no? Entonces, creo que es un desafío para el terapeuta aprender a ver todo el recurso saludable que tiene el consultante. Eso desde mi parte. No sé los chicos, a ver. Bueno, sí, desde mi parte un poquito lo que comentaba Sandra es realmente un reto y debemos ser también bastante flexibles como terapeutas, entender de que no todas las herramientas van a funcionar de alguna manera para todas las personas que entren a nuestro consultorio o nos crucemos en el camino, ¿no? Ser un poquito flexibles y no tan estructurados. Y sí, es un proceso en el que yo estoy aprendiendo también ahora que estoy teniendo más experiencia como terapeuta, el poder soltar, ¿sí?, algunos casos fuera del espacio, porque este espacio no solamente es de 45 minutos, una hora en mi caso, yo tengo que programar una sesión y si surgen otros conflictos en el ambiente, con las habilidades que uno va desarrollando, tienes que reestructurar todo en el momento para ofrecer el mejor servicio que lo merece, ¿no? En realidad la persona que está al frente. Pero nada, contenta con el trabajo que se está realizando. Bien, en realidad, de igual manera como lo he ido comentando Sandra, también Stephanie, yo considero de que una de las partes personalmente que más me costó fue salir de lo estructurado, ¿no? Salir de lo estructurado al momento de repente de querer recolectar un motivo de consulta, querer dividirlo en tiempos, síntomas, causas, y muchas veces eso no permitía que la persona pueda desplegar realmente lo que está sintiendo en ese momento, porque vamos como que en búsqueda de algo, ¿no? Cuando deberíamos de ser más como una especie de tabula rasa, en la cual la persona va a impregnar todos sus significados,
¿no? Entonces, quizás eso aparte sí se me hizo, o se me hace, incluso a veces se me hace también difícil, pero esto del acompañar y del ser como terapeuta es una cuestión de constante aprendizaje. Y bueno, y por ahí en algún momento me dieron un consejo, eh, tienes que estar listo para todo, porque a consulta te pueden traer de todo, y si uno está listo para todo, está atento para escuchar lo que nos quiere decir quien está al frente. ¿Verdad? Bueno, en mi caso, debo confesar que creo que lo que más me ha costado, sobre todo en un principio, pero que sé que siempre es un reto, ¿no? Es el poder como mantener estos límites, ¿no? A veces las personas traen situaciones muy críticas, ¿no? Y uno por allí tiene este deseo, ¿no? De querer hacer más, como de querer también a veces, bueno, o sea, sé que no es muy como neutral, ¿no? Pero de querer como cuidar, ¿no? Cuando son situaciones así muy críticas, ¿no? Pero uno va aprendiendo, creo, a lo largo de la experiencia que va ganando, de las supervisiones, ¿no? Que la persona con esa situación difícil que le ha tocado vivir, ¿no? De alguna manera va a ser, o sea, está buscando ese espacio, está buscando esta ayuda, y eso ya da cuenta de recursos, ¿no? Pero de alguna manera todos tenemos la capacidad de buscar esta forma de acomodarnos, ¿no? Y más aún con un espacio terapéutico, ¿no? Entonces, de algún modo, esta experiencia de dolor que atraviesa, ¿no? También tiene este potencial, ¿no? De aprendizaje, tiene este potencial de poder como al resolverla, ¿no? Al poder encontrar sus propias respuestas, ¿no? A partir de nuestra presencia, nuestro acompañamiento, el poder hacer que se sienta competente, que se sienta de repente más agente, que se sienta mucho más como conectada, con un sentido, orientada, ¿no? Entonces, a veces el querer nosotros, a veces hacer un poco más, también les quita, ¿no? Les quita esa oportunidad como de ser agentes, ¿no? Sobre su vida, sobre cómo resolver sus propias situaciones, ¿no? Quizá el encontrar sus propias respuestas, ¿no? Cuando nos consultan, ¿no? Pero tú qué piensas, pero tú no. Y uno siempre tiene que evitar, pero a veces sentimos que no, que por ahí, no sé, está como claro para nosotros, pero de repente para la persona todavía no lo está, porque es su propio proceso, no somos nosotros los que estamos atravesando esa situación, ¿no? Entonces el saber decir, bueno, yo estoy acá para acompañar y de alguna manera es la persona la que está en su propio proceso y nosotros estamos allí de espectadores, ¿verdad? Sí, eso. Muchas gracias. Han llegado muchas preguntas, pero solo voy a aceptar una por temas de tiempo. Y el número de orden es, ¿cómo determinan ustedes que un proceso de duelo se ha vuelto patológico? ¿Cuál sería la diferencia entre superviviente y un sobreviviente de duelo por suicidio? Esa lo pregunta Sofía. ¿Necesitan que la repita o...? No, creo que Yo voy, sí, voy a hacer voy a responder lo del duelo patológico. Un duelo patológico es un duelo, seguramente, bueno, se ha definido durante estas jornadas que ustedes han tenido. Muchos ponentes han hablado de lo que implica el duelo, ¿no? El duelo es esa lucha entre esas dos partes, ¿no? Que una parte que es la que se aferra, ¿no? A la pérdida, ¿sí? Y la otra parte es la que sabe que tiene que soltar. ¿Eh? Entonces, el duelo se vuelve, mientras tanto, mientras se da esa lucha entre digamos, entre esas dos fuerzas, hay digamos, hay un desequilibrio en la persona. Entonces, la persona está entre el pasado y el futuro, ¿no? Pensando que si suelta el recuerdo, si suelta a la persona, se va a olvidar. Entonces, el duelo se vuelve patológico porque en el presente no queda nadie. El presente se queda vacío.
¿no? Y al haber un presente vacío, hay una depresión. Entonces, esa lucha entre soltar, entre dejar ir y aferrarme, ¿sí? Que esa lucha que permanece en el tiempo es la lucha que, digamos, de alguna manera convierte a ese duelo en un duelo patológico, ¿no? O sea, en realidad patológico no es una palabra, quizá viene de sufrimiento, ¿no? O sea, hay más sufrimiento que el que debería haber, Claro. ¿sí? En realidad, ¿cómo medimos el sufrimiento? Pero esa sería un poquito la respuesta. Muchas gracias. Una Y pregunta súper rápida y puntual. ¿Quieren saber dónde se pueden adquirir esos libros? ¿Dónde pueden adquirir esos libros? ajá, yo he mandado un número a una persona que me escribió por privado de una asesora comercial, puedo mandarlo de manera pública también. Sí quería como aportar en relación a la pregunta, ¿no? Que de repente, digamos, como para poder tener algunos elementos nosotros, ¿no? Como personas externas, para poder decir, bueno, ahí la situación está un poco como más, más compleja, ¿no? Es, por ejemplo, eso que comenta Sandra, ¿no? De repente hay un momento en el que el duelo se torna depresión, ¿no? Y esto es algo que se mide más en relación al paso del tiempo, ¿no? Hay un proceso natural, ¿no? De poder acomodarse, ¿no? Frente a esta nueva experiencia digamos, de no presencia de este ser querido, ¿no? Frente a esta nueva realidad que tenemos que asumir, ¿no? Pero claro, hay situaciones en las que han pasado años, ¿no? Y parece que el duelo ha sido ayer, ¿no? Ahí uno puede decir, bueno, hay una situación que no se pudo integrar, ¿no? Del todo. De repente síntomas más también, conductas de riesgo, ¿no? Manejar el dolor de ese modo, con estas de repente estrategias para uno como autocastigarse, ¿no? Comportamientos adictivos, ¿no? Ese tipo de circunstancias un poquito más que ponen en riesgo, ¿no? La vida de la persona, ¿no? Y también su funcionamiento, ¿no? Es natural que, digamos, si es que el duelo está muy reciente, la productividad va a bajar, de repente la persona no va a estar pues en su 100%, evidentemente, ¿no? Pero hay un momento en que un poquito se van retomando las cosas, pero si eso ya se extiende mucho en el tiempo, uno más o menos puede darse cuenta. Y respecto a lo de sobreviviente y superviviente, es un término que se usa sobre todo para quitarle esta connotación como de víctima, ¿no? Como pasa, digamos, con las personas que también son víctimas de algunas otras situaciones, ¿no? Como para no esencializarla desde el déficit, como para no esencializarla desde este hecho, sino como para tratar de darle una connotación mucho más como empoderada, mucho más como... mucho más pensada en estos recursos y en este potencial, ¿no? Por eso lo de superviviente y no sobreviviente, ¿no? Para no dejarla como si ese hecho es todo lo que su vida puede representar. Ajá, eso. Bueno, ha sido muy interesante. Ya no tenemos más tiempo para más preguntas, lo siento, chicos. Y quiero darle pase a las organizadoras del coloquio para darle las gracias a ustedes y unas palabras finales, sobre todo. Así que le doy pase a mis compañeras. Buenas noches con todos, ¿me escuchan? Buenas noches con todos, muy agradecida de que hayan asistido al el sexto coloquio de psicología. Mi nombre es Astrid Quiñones, soy estudiante de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Bueno, comentarles un poquito que ha sido realmente una aventura llegar hasta aquí. Era la primera vez que organizábamos un evento y ha sido realmente muy, muy bonito y muy gratificante ver el resultado. Estamos muy emocionadas y muy contentas de tenerlos aquí. Y bueno, eso es todo. Gracias. Buenas noches con todos, no muchos me conocen, soy una de las organizadoras del Sexto Coloquio de Psicología, mi nombre es Rosa María López Olivas, y quisiera extender el agradecimiento a cada uno de los miembros de nuestra organización, los voluntarios, asistentes, profesores, el director de carrera, la asistente de psicología, que hicieron posible este Sexto Coloquio de Psicología, el primero virtual, todo un reto, como comentaba Astrid, pero muy agradecidas por su asistencia y por el resultado que estamos teniendo. Gracias.